Buen día, qué gusto saludarles. Les saluda Chef Rosario Quesada, aquí en la cocina del Colegio Galileo Galilei. El día de hoy vamos a elaborar una masa hojaldre. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos 2 libras de harina suave, 20 onzas de agua, más 2 extra por si fuera necesario, 11 gramos de sal, 3 onzas de vitina pan, y para un empaste necesitamos 1 libra de vitina hojaldre. Tengo harina extra que me va a servir para estirar, un bolillo y un raspador. Comenzamos. Para empezar a elaborar nuestra masa hojaldre vamos a hacer una pileta con nuestra harina. Y en el centro vamos a colocar nuestra sal. Vamos a colocar la sal. Vamos a colocar el agua. Vamos a empezar a disolver y vamos a agregar la vitina pan. Y lo vamos a comenzar a disolver muy bien hasta que esté bien acremada esta parte del centro. Como pueden observar, aquí ya está bastante disuelta la vitina pan con el agua. Se ve como separado, cortado, porque las grasas con el líquido no se llevan. Pero debemos de tratar de disolver lo más que podamos y que ya no se sientan granos de sal. Ahora vamos a comenzar a jalar nuestra harina, tratando de disolver todo, pero que no se nos salga el líquido de la masa, porque es bastante líquido. Entonces empezamos a jalar hasta lograr tener una masa manejable. Como pueden observar, aquí mi masa ya casi se está integrando, pero todavía me hace falta integrar un poco de harina. Entonces yo aquí tengo mis 2 onzas de agua extra, le voy a agregar la mitad y voy a ir viendo cómo me queda, si es necesario que agregue la otra onza o eso es únicamente lo que necesita, para poder integrar todos los ingredientes y lograr una masa consistente. Aquí ya terminé de integrar, de hecho solo 1 onza más le agregué. Debe de quedar un poco suave, no debe de quedar una masa muy dura, porque si nos queda muy dura se nos va a ser dificultoso estirar a la hora de armar el hojaldre. Entonces yo aquí únicamente voy a aislar un poquito con harina para amasar y que me quede un poquito más lisa, pero que ya no se me pegue tanto en las manos. Y de esta manera, si yo la abro, va a estar un poco chiclosa, pero es la forma que necesito para que cuando yo estire no me quede muy dura. Entonces, ya en este punto la voy a dejar reposar 10 minutos para poder comenzar a estirar y empezar a armar mi hojaldre. Muy bien, aquí ya tenemos nuestra masa que ya reposó unos 10 minutitos. Vamos a colocar un poco de harina, no podemos exceder mucho con nuestra harina porque si no nos va a quedar dura. Y la idea es de que esta masa no se nos encoja. Entonces voy a comenzar a hacer un rectángulo. Por eso es mejor que usemos rodillos que tengan vuelta y saber estirar. Si yo estiro con mucha presión, lo que voy a hacer es sacar la grasa que voy a colocar ahorita y se van a unir mis capas. Entonces únicamente estirado. Levanto mi masa. Si estuviera un poco pegada, me auxilio con mi raspador, coloco un poco de harina. Lo que tenemos que procurar es de ver que no se nos pegue abajo y ver que tenga harina. Procurando hacer un rectángulo. Cuando ya tengamos el tamaño aquí y ya nuestros brazos ya no nos den, entonces vamos a girar nuestra masa para este otro lado. Miren, aquí se pega un poquitito, lo único que hago es colocar un poco de harina para que no
se me siga pegando, pero no exceder. Y entonces voy a estirar a manera de hacer un rectángulo, no muy grande ni muy extendido. Entonces, ya teniendo aquí mi rectángulo lo más que se pueda, voy a proceder a untar en la mitad de mi masa mi margarina hojaldre. De esta manera, miren, la margarina debe de estar a temperatura ambiente, no la pueden congelar. Si está fría no les va a funcionar. De esta forma vamos a colocar toda la margarina en nuestra masa. Aquí ya tengo mi empaste colocado en la mitad de mi masa y lo que voy a hacer ahora es cubrirla con la otra mitad y voy a sellar muy bien la orilla. Ya que la tenga así, voy a colocar harina. Miren, parece una empanadota. Entonces lo que voy a hacer ahora es aplastar un poco con el rodillo a manera de integrar. Ya que lo tengo así, voy a proceder a estirar a manera de formar un rectángulo. No debo arrastrar, no sé cómo explicarles, arrastrar con fuerza así, sino que el rodillo suavemente estire mi masa. Esta masa es un poco más delicada. Si ustedes observan, aquí se hacen unas burbujas, ahí déjenlas. La idea de capear esta masa es que se hagan burbujas y se separen. No se preocupen, mejor si no se rompen, pero si se rompen, cuidemos de que no se salga la grasa. Entonces, ahora voy a revisar que tenga harina. Si ustedes observan, aquí se empieza a pegar. Entonces regreso. Si ya no avanza mi masa es porque le hace falta harina. Entonces no debo insistir yo en forzar que mi masa estire si no la tengo con harina abajo, con un aislante. Entonces procedo a estirar formando un rectángulo. Lo más que podamos de formar un rectángulo. Ya que lo tenemos así, vamos a proceder a hacer un primer doblez, que es un doblez simple. Y con este iniciamos a capear nuestro hojaldre. Entonces, ya que lo tengo así, voy a proceder a hacer mi primer doblez, que es mi doblez simple, que voy a tratar de formar un trifoliar en 3. Observen. De esta forma, si ustedes observan, tengo 1, 2 y 3. En 3 mi masa. Le voy a colocar un poquitito de harina, lo voy a doblar, quitamos el excedente de harina de por acá y lo voy a colocar ya sea en una bolsa o en un film. Yo tengo film. Si ustedes no tienen film, lo pueden colocar en una bolsa. Ahorita les voy a mostrar. Yo aquí tengo film, pero si ustedes no tienen, en una bolsa, y lo van a dejar así y lo vamos a llevar a refrigerar por 10 minutos. 10 minutos. Luego lo vamos a sacar y vamos a proseguir estirando nuestra masa y haciendo doblez. Aquí estoy sacando mi masa del refrigerador. La idea de ponerle una bolsa o film es para que no le caiga humedad.
ya que la refri genera humedad. Voy a abrir mi masa. Se recuerdan de colocar harina para que no se nos pegue entre capas. Y luego harina abajo para estirar. Y entonces voy a proceder a estirar nuevamente mi masa para formar un rectángulo. Colocar harina en el bolillo para que no se pegue. Ir verificando que tampoco se pegue en la mesa. Colocamos harina. Miramos acá. Colocamos harina y procedemos a estirar. Cuando ya hay harina, observen, ya corre más fácil nuestra masa. Entonces, estiramos hasta formar un rectángulo. Ya tengo aquí mi rectángulo de masa estirada y ahorita voy a hacer un doblez doble. ¿Cómo se realiza? Voy a llevar esta parte aquí a la mitad y esta otra parte aquí a la mitad, a manera que se toquen, que lleguen, miren. Ya que la tengo así, trato de estirar para que me vaya quedando mi rectángulo. Ya que lo tengo así, la voy a dar un doblez sobre sí. Este es un doblez doble o doblez de libro. Ya que la tengo así, le voy a colocar un poquito de harina. La voy a doblar aquí y la voy a volver a colocar en mi film o bolsa. Y voy a volver a refrigerar por 10 minutos. ¿Por qué refrigero? Para que la grasa con el estirado no me agarre calor y se me derrita y se me salga a la hora de estirar. Entonces ya tengo aquí mi masa, la voy a llevar a refrigerar nuevamente 10 minutos para proseguir con la receta. Aquí tengo mi masa que acabo de sacar del refrigerador nuevamente. Voy a proceder a colocar harina en mi mesa. Vamos a colocar un poco más de harina y procedo a estirar nuevamente a manera de formar un rectángulo, siempre cuidando de que en la parte de abajo tengamos harina. Y estiro hasta formar un rectángulo nuevamente. Aquí ya tengo mi rectángulo estirado y ahora voy a volver a realizar un doblez simple, que es entrifoliar o en 3 partes. Entonces aquí únicamente lo que hago es quitar un poco el excedente de harina y lo doblo en 3. Ya que tengamos esto acá, esta masa ya está lista. Ahorita volver a estirar para ya figurar. Son 3 dobleces. ¿Por qué no hago más de 3? Porque si no, en lugar de ayudar a que levante la masa, voy a hacer a que se aplasten. Entonces ahorita únicamente voy a dejar reservar mi masa unos 10 minutos nuevamente en la refrigeradora para luego ya proceder a figurar y rellenar mi masa.